Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una emisión de Encuentro de Negocios en esta tarde de miércoles 13 de agosto del año 2025. En esta tarde vamos a hablar sobre esta cumbre, bueno, esta reunión que tendrá Estados Unidos y Rusia, bueno, Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, algo sumamente importante para el escenario geopolítico global que podría traer un escenario pues de cambio en la guerra que se tiene entre Rusia y Ucrania, prácticamente un acuerdo entre las potencias sobre este conflicto que se tiene en Europa del Este, que ya lleva más de 3 años. Hablaremos al respecto y lo que podría ser después de esta reunión de ambos presidentes, sorpresiva por el lugar donde será, que será en Alaska, en el territorio de Estados Unidos, esta reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. También vamos a hablar sobre esta compañía Evergrande, esta compañía que pues se dedica a la cuestión inmobiliaria en China y que entró en crisis hace algunos años, pues ya dejó de cotizar en la bolsa de Hong Kong. A partir del 25 de agosto dejará de cotizar y es algo muy interesante porque lo hablamos en algún momento aquí en el programa sobre cuando inició esta crisis, pues prácticamente la quiebra de esta gran inmobiliaria Evergrande en China, y que el gobierno chino dijo que no intervendría para poder rescatarla y bueno, al final de cuentas está llegando poco a poco a su declive, aunque lograron colocar obviamente esta compañía como una compañía que no afectara a la economía tanto china como a la economía global por el valor que tenía esta compañía. Y hablaremos también sobre, ¿recuerda usted América Online? Esta compañía que ofrecía servicios de internet. Bueno, pues sorpresivamente dejará de ofrecer sus servicios después de 34 años. Todavía estaba a esta marca América Online ofreciendo sus servicios de internet en Estados Unidos, algo interesante porque es internet a través de telefonía fija, que algo pues poco común para nuestros días por la banda ancha que se utiliza. Pues bueno, al final de cuentas es una compañía que todavía seguía viva. Lo digo porque es sorprendente por los tiempos, por el momento que vivimos de avance tecnológico. Bueno, esta compañía que funcionaba a través de pues conexión telefónica, donde la línea telefónica se encontraba ocupada siempre a utilizar internet, pues bueno, todavía tenía algunos clientes en algunas partes de Estados Unidos. Pues de eso hablaremos, y también nuestra cápsula Mundo Cripto sobre el análisis semanal del criptomercado. Pues vamos a arrancar con esta emisión de Encuentro de Negocios con la primera parte. Vamos con la primera parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre esta compañía Evergrande. Evergrande dejó de cotizar en la bolsa de Hong Kong a partir del día 25 de agosto. Será pues su cierre, es el fin de una era. El colapso de Evergrande fue con diferencia el mayor de una de las crisis que pues lastró el crecimiento económico de China y provocó una oleada récord de dificultades entre las constructoras. China Evergrande Group dijo que sus acciones en Hong Kong serán retiradas de la bolsa, de acuerdo con esta nota de la agencia de noticias Bloomberg, lo que marca el final de una era para el ex desarrollador de alto vuelo, cuya desaparición llegó a simbolizar la crisis inmobiliaria de este país. La compañía con sede en Guangzhou anunció que la bolsa de valores decidió cancelar su cotización, según un comunicado presentado por la bolsa de Hong Kong el día de ayer martes. Las acciones serán retiradas el 25 de agosto y la compañía no solicitará una revisión de la decisión de bolsa. Este colapso de la compañía Evergrande, con diferencia el mayor de una crisis, como lo decíamos,
que lastró el crecimiento económico de China y que provocó una oleada récord de dificultades para las constructoras y que trajo un tema muy fuerte porque puso en vilo a la economía china porque se asemejaba mucho ese escenario a la crisis inmobiliaria que se vivió en 2008 en los Estados Unidos, la crisis de los créditos subprime, y que en 2021 pues puso, incluso lo hablamos aquí en Encuentro de Negocios, que pues se temía que podría tener un efecto dominó. Afortunadamente no fue así. No hubo una compra como tal de la compañía, o no hubo un rescate más bien por parte del gobierno chino, que bueno, lo que al menos mencionó el gobierno chino, que lo hemos platicado aquí, es muy hermético, siempre ha sido muy hermético el gobierno chino, y prácticamente se sabe lo que dicen. Al menos lo que se dice es que no se rescató a la compañía, pero lo cierto es que ciertas intervenciones para evitar que colapsara en su totalidad, pues sí sucedió. La compañía incumplió por primera vez el pago de un bono en dólares en diciembre del 2021 y llegó a ser la mayor promotora inmobiliaria de China en términos de ventas, y su apogeo llegó a tener un valor de más de 50.000 millones de dólares en 2017, pero bueno, en 2021 empezó este colapso, principalmente de liquidez, que eso fue uno de los problemas principales de esta compañía. En una presentación separada el martes pasado, varios tribunales dijeron que la carga de deuda de Evergrande es mayor que lo estimado anteriormente y que cualquier reestructuración holística está fuera de su alcance. Prácticamente no se considera que Evergrande pueda pues volver a surgir. El nivel de deuda es muy alto y el problema de liquidez pues sigue siendo un riesgo que puede ser muy grande para la economía china por el tamaño de la empresa. O sea, es el tamaño que tiene la compañía, es lo que lo hace riesgoso. Entonces, por eso esta compañía Evergrande, pues de alguna forma, pues terminó colapsando, pero terminó colapsando con un amortiguamiento del gobierno chino, aunque no se podría entender de otra forma. Pues es una compañía enorme dedicada a la cuestión inmobiliaria, la construcción, y no se entendería cómo esta gran compañía China no afectó la misma economía de dicho país y que provocara un efecto dominó en una crisis global como la que sucedió, la crisis de 2008. No se entendería sin la intervención del Estado, pero al menos lo que hizo el gobierno chino es que ellos no intervinieron, pero pareciera que pudo haber sido algo que no se quiso hacer público y que al final la compañía con toda esta deuda no se reestructuró como tal oficialmente, pero muy probablemente el gobierno chino se intervino de alguna forma indirecta para evitar que colapsara en su totalidad o que el amortiguamiento llegara hasta este punto en el que eh, pues saliera de bolsa, y al día de hoy la deuda de Evergrande asciende a cerca de 45.000 millones de dólares según los liquidadores designados por el Tribunal del Desarrollador. Es prácticamente el valor que tenía o que tiene todavía esta compañía, pues prácticamente toda en cuestión de deuda. Así que pues bueno, como lo hemos dicho aquí y lo hablamos en su momento, era un golpe muy fuerte. Pensábamos que podía tener repercusiones fuertes para la economía china. Lo cierto es que no sucedió. Insisto, pareciera como si el gobierno chino pudo haber intervenido. No lo sabemos. Lo cierto es que lo que dice el gobierno chino al final es lo que sale hacia el mundo occidental y es prácticamente lo que se dice o lo que sale a la prensa internacional. Al final lo que se convierte como en la parte oficial. Pues bien, vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos Encuentro de Negocios. Les recordamos que nos puede seguir en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Puede encontrar nuestro podcast de Encuentro de Negocios con este y todos las emisiones de aquí de Radio Nicolaita, también a través de las diferentes plataformas vía streaming. Bueno, vamos a hablar sobre esta reunión que tendrá
Donald Trump y el presidente Vladimir Putin en Alaska. El próximo viernes, en 2 días, se dará esta reunión que apunta a un intercambio de territorio por parte de Rusia y Ucrania, que pues bueno, más bien es algo que va a beneficiar más bien a los rusos. Donald Trump declaró el viernes pasado que se reunirán este viernes 15 de agosto en Alaska con Vladimir Putin, que será histórico. Esta es una reunión que puede ser histórica por las implicaciones que tiene, porque no es lo mismo lo que el escenario global que era antes de que Donald Trump llegara a la presidencia en este segundo eh, periodo, que el que se tuvo eh, pues antes de, porque después de que Donald Trump terminó la presidencia en 2020, en 2022 se inició una guerra, pues esta guerra entre Rusia y Ucrania, y el escenario geopolítico global ha cambiado muchísimo. Inclusive la misma llegada de Donald Trump al poder ha cambiado el escenario global de manera muy significativa, y entonces este encuentro será sumamente interesante de saber cuáles serán los acuerdos, que principalmente lo que Donald Trump desde la campaña presidencial, desde hace un año que estaba en campaña, mencionaba de que se tenía que poner fin a la guerra en Ucrania, que Estados Unidos debía de dejar de financiar a Ucrania para continuar con esa guerra de desgaste, que muy bien los rusos han resistido y han llevado muy bien esa estrategia de guerra de desgaste, porque al final quienes han acabado desgastados, no solamente en la cuestión financiera por todo el dinero que están invirtiendo en esta guerra, sino también en aspectos políticos que han llevado al ascenso, por ejemplo, de Donald Trump, es el mismo Estados Unidos y la Unión Europea, que también está en un desgaste que en lo político aún no se ve, pero que podrá hacer que muchos políticos de ultraderecha lleguen al poder si continúan apoyando esta guerra en Ucrania, que muy bien le está resultando a Vladimir Putin esta guerra de desgaste. Y bueno, esta reunión que será el próximo viernes, en 2 días, pues espera que esta reunión que se tenga entre ambos países pues tenga una connotación en la que se hable sobre una repartición de territorios, o inclusive trazar una nueva frontera entre Rusia y Ucrania, y que ciertos territorios ocupados por Rusia sean cedidos a este país, y que esto marcaría un antes y un después en la guerra, y al final quienes siguen apoyando a Ucrania pues solamente es la Unión Europea y la OTAN, y Estados Unidos en esencia no ha pedido en varias ocasiones que ambos países lleguen a un acuerdo. El que Rusia se acerque a Estados Unidos, o Vladimir Putin se acerque a Donald Trump, que en esencia es eso, está marcando una pauta, algo que Ucrania no está entendiendo, que el escenario geopolítico cambió, que el apoyo de las grandes potencias que estaban de su lado pues no está tan equilibrado, porque el hecho de que Donald Trump se reúna con Vladimir Putin es para un acuerdo. O sea, prácticamente Ucrania ha quedado en medio de un escenario en el que prácticamente será una repartición de territorio entre las potencias. Estados Unidos cobrará, y cobrará muy caro, todo lo que se invirtió en esa guerra cuando Donald Trump todavía no era presidente, y eso va a llevar a que el presidente Vladimir Zelensky, quien es actual presidente de Ucrania, seguramente será depuesto, o existirá alguna salida para este dignatario que ha quedado en ridículo, y lo hemos visto en los medios. De hecho, cuando fue a la Casa Blanca, el mismo Donald Trump lo maltrató muy feo en la sala oval, esa imagen que quedaron muy marcadas en los medios. Pues prácticamente ese es el escenario al que se enfrenta Ucrania, y tiene pocas opciones. Incluso Vladimir Zelensky ha dicho que no va a ceder el territorio que Estados Unidos está proponiendo para que se le sea concedido a los rusos, pero creo que no existirá otra salida más que esa. Al final es un acuerdo
geopolítico interesante en el que está cediendo de alguna forma Estados Unidos, pero también Rusia está cediendo en una forma en la que le está entregando a Donald Trump ese poder de tú tienes el poder de llevar la paz a esta parte del mundo, y si la contraparte no se está alineando, no está queriendo llegar a un acuerdo de paz, es porque pues prácticamente no quieren hacerlo, y eso dejaría de alguna forma en una mala posición a Ucrania, bueno, en este caso a Volodymyr Zelensky, que desde hace meses sabemos, como lo decimos aquí, que no hay un futuro para ni para esta guerra ni para este dignatario. Entonces, al final de cuentas, en este nuevo escenario geopolítico global, donde eh, pues, este orden tripolar entre Rusia, Estados Unidos y China, que son quienes están equilibrando el poder en el mundo, están llevando a escenarios como este, en el que prácticamente pues conflictos que hubo antes de la era Trump y en la que existió esta nueva reconfiguración geopolítica global, que en sí Donald Trump tiene un liderazgo interesante, porque se quiera aceptar o no lo ha tenido, con los países a nivel global y la influencia que está teniendo con sus aranceles. Al final de cuentas están marcando una nueva era geopolítica, que la hemos hablado también aquí en el programa, la hemos hablado durante muchos años sobre estos nuevos equilibrios en el mundo y esta nueva era tripolar, en la que Estados Unidos, Rusia y China pues son las grandes potencias ahora sí consolidadas, y que cada uno de los escenarios que se presentan y principalmente donde hay países protagonistas, incluso por ejemplo podemos ver a Brasil muy fuertemente arraigado con los BRICS y cercano a los chinos. Vemos a Rusia negociando con Estados Unidos, y esto es por este equilibrio que ya existe en una nueva era en la que no hay una sola potencia, sino hay tres: Rusia, Estados Unidos y China. Pues veremos qué resulta de esta reunión, lo hablaremos la siguiente semana aquí en Encuentro de Negocios. Será interesante, creo que pasarán cosas interesantes en esta no es cumbre, pero es una reunión en sí. El lugar también es interesante, es Alaska, es una un antiguo territorio ruso, entonces tiene muchos simbolismos el lugar donde se llevará la reunión, y que es en territorio estadounidense, también esa es una cuestión interesante. Algo va a pasar el viernes, será algo que marcará un antes y un después en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y lo estaremos hablando aquí en Encuentro de Negocios. Pues bien, vamos a nuestra cápsula Mundo Cripto y regresamos aquí a la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos el Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Esta semana, vamos a darle una mirada a los movimientos clave en el mercado cripto. Tenemos la lupa puesta en Ethereum, también en XRP y, claro, en el ojo institucional que está sobre Bitcoin, todo con base en análisis recientes. Bien, pues vamos a desglosar esto. Empecemos con Ethereum. Ha mostrado una fuerza impresionante, ¿no? Sí, bastante. Subió un 8% en, ¿qué?, 24 horas, ya casi rozando su máximo histórico, el de los $4,867. Pero lo que de verdad llama la atención, o al menos a mí, son esas entradas a los ETFs de Ethereum al contado. Cantidades enormes. Exacto. Fíjate, más de 2.3 mil millones de dólares en solo 6 días, entrando a estos fondos que compran y guardan ETH real. Eso pesa. Claro. Y si a eso le sumas, bueno, que empresas como Bitmain, Immersion Technologies, Sharplink Gaming están acumulando ETH en sus tesorerías. Y además que más del 30% del suministro total está en staking, o sea, bloqueado, ¿no? Bloqueado, sí. Inversores que lo ponen a trabajar en la red, digamos. Y no está ahí listo para venderse ya. Justo. Entonces, todo eso junto, pues reduce la oferta que anda circulando, la que se puede comprar y vender fácilmente. Entiendo. Menos ETH disponible en el mercado abierto. ¿Y la red qué tal? ¿Se sigue usando? Uf, muchísimo. Casi 1.9 millones de transacciones diarias hace poco. Y el valor total bloqueado, el famoso TVL. Ajá, el TVL. Que mide cuánto dinero está activo dentro de su ecosistema, ¿no? En las aplicaciones DeFi y todo eso. Ese mismo.
Pues anda cerca de los 95,000 millones de dólares. Es robusto. Ahora, el nivel técnico clave, según firmas como Glassnode, Krypton Chain, anda por los $4,700. $4,700. ¿Y si lo rompe? Pues ahí podríamos entrar en lo que llaman descubrimiento de precios, o sea, territorio nuevo. Y las proyecciones, bueno, algunas se van a $7,000, otras hasta $13,000. ¡Wow! Incluso $20,000 mencionaste antes. Incluso $20,000, sí. Digo, son proyecciones, pero marcan el optimismo. Impresionante, la verdad. Bueno, cambiamos de carril. Vámonos a XRP, que también ha tenido un repunte fuerte, ¿eh? Superó los $3. Venía de una subida enorme desde noviembre, más del 550%. Sí, ha sido notable. Y hay un analista técnico, Gert Van Lagen, que ve un patrón, pues, muy alcista. ¿Qué patrón es ese? Habla de un doble suelo que se formó, dice él, durante 7 años. 7 años. Sí, básicamente que el precio encontró soporte fuerte 2 veces en un nivel bajo y que ahora podría estar listo para un rebote grande. Suena muy, muy optimista. Proyecta hasta $34 para mediados de 2026. Muchísimo. Sí. ¿Recuerda ciclos pasados donde XRP multiplicó su valor así por 10 o más? Y a eso súmale el optimismo por un posible ETF de XRP al contado. ¿Cierto? ¿Se habla de eso? ¿Qué tan probable lo ven? Pues la probabilidad percibida anda por el 95%. O sea, el mercado casi lo da por hecho. Ok, mucha expectativa técnica y por el ETF. Pero, mencionabas antes algo importante sobre la valoración, la diferencia entre capitalización y TVL. ¿Cómo se ve XRP ahí? Pues ahí está el contrapunto crucial. La capitalización de XRP anda por los 190,000 millones, pero su TVL... ¿Cuánto es? Apenas 85 millones. Uf. La diferencia es enorme, comparado con Ethereum, por ejemplo. Gigantesca. Y eso sugiere que gran parte del valor actual podría ser más especulativo, ¿sabes? No tan basado en el uso real dentro de su ecosistema. Entiendo. Y ojo, otro dato. Más del 95% del suministro de XRP está en ganancias ahora mismo. O sea, la gran mayoría de quienes tienen XRP lo compraron más barato. ¿Y eso es? Riesgoso. Pues históricamente sí. Cuando tantos tenedores están en números verdes, aumenta el riesgo de que empiecen a vender para asegurar esas ganancias. Podría venir una corrección. Entendido. O sea, potencial técnico por un lado, pero dudas fundamentales importantes por el otro. Exacto. Y bueno, eso nos lleva a Bitcoin. Aquí la historia parece girar más en torno a los peces gordos, ¿no? Las instituciones. Así es. Fíjate, el volumen que operan las instituciones en Coinbase llegó al 75%. 75%, es muchísimo. Sí, y análisis como el de Capriole Investments señalan que niveles así, históricamente, han venido antes de subidas de precio en la semana siguiente. Interesante. Y además están comprando mucho, ¿verdad? Están comprando a un ritmo de 6 veces más de lo que se mina diariamente. 6 veces. 6 veces. ¡Wow! ¿Y por qué ahora? ¿Qué motiva este apetito institucional tan fuerte? Pues todo apunta a la macroeconomía. Parece que va por ahí. La inflación, las tasas de interés. Justo. Los últimos datos de inflación en Estados Unidos salieron más bajos de lo esperado. Y eso refuerza la idea de que la Reserva Federal, la Fed, podría empezar a bajar las tasas de interés pronto. Quizás en septiembre. Quizás en septiembre, sí. Y bueno, históricamente, tasas más bajas hacen que activos de riesgo como Bitcoin se vean más atractivos. Claro, porque el dinero busca rendimiento y las opciones seguras pagan menos. Exactamente, el crédito se abarata, los bonos rinden menos, entonces parte del capital busca otros lados. Los mercados ya están como digesting, anticipando un poco esto. Todos van a estar muy atentos al simposio de Jackson Hole, a ver qué señales dan. Bien, entonces, para resumir a la semana, Ethereum se ve fuerte, impulsada por la demanda de los ETFs y el uso real de su red, con la oferta limitada ayudando. Correcto. Luego XRP, con una narrativa técnica alcista, muy potente, pero con serias preguntas sobre si su valoración actual se justifica por fundamentales. Sí, con esa disparidad TVL capitalización. Y finalmente Bitcoin,
que parece estar beneficiándose del optimismo macroeconómico y de esa fuerte compra por parte de las instituciones. Exactamente. Y lo interesante ahora, creo, es reflexionar sobre cómo estos motores tan distintos, ¿A qué te refieres? pues la utilidad y los flujos de ETFs para Ethereum, la especulación técnica y regulatoria para XRP y los factores macro para Bitcoin, ¿cómo podrían influir para que sus caminos se separen más en este ciclo? Ah, claro. Que no todo suba o baje junto necesariamente. Quizá veamos a Bitcoin consolidándose más como ese oro digital, sensible a lo macro, Ethereum como la infraestructura clave de la economía digital y XRP dependiendo más de ciclos especulativos y noticias legales o de ETFs. O sea, veremos si sus roles se diferencian ya de forma definitiva esta vez. Esa es la pregunta, ¿no? Queda para observarlo. Una excelente pregunta para seguir de cerca. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y continuamos en la parte final de Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre esta compañía América Online. Seguramente a usted le traerá nostalgia esta compañía y curiosidad. Y quise mencionarlo en el programa porque me causó sumamente mucha curiosidad cuando lo leí. Se mencionaba que América Online pues estaba a punto ya de cerrar o decirle adiós al internet por teléfono. Dije, ¿cómo es que esta compañía en pleno 2025 sigue operando? Pues sí, el servicio de América Online sigue operando, y el servicio que intentó competir incluso con compañías como Telmex en México se va después de 34 años en servicio. Y bueno, en pleno 2025 todavía existen esta tecnología funcional que ahora pues parecen olvidadas, incluso que son pues de la era del inicio de internet, que al final en el caso de América Online lleva más de 30 años en el mercado y finalizará el acceso a su servicio de internet vía telefónica. Este se enlazaba a la red de una línea de teléfono que emitía un sonido agudo y distintivo al servidor para establecer una conexión. Literalmente funciona porque todo está operando con conexión telefónica, con sus CDs, pues, que ahora pues, ya las computadoras no traen un dispositivo para lectura de CDs, CD-ROM, y se instalaba el programa y a través de su navegador pues, podías accesar a internet, pero con la línea ocupada. Hoy, en pleno 2025, pues ni se necesita. Bueno, ya ni siquiera las compañías ofrecen la línea telefónica para tener internet. Ya incluso la misma compañía Telmex te ofrece un acceso a internet directo sin tener el teléfono. Entonces me llamó mucho la atención que existiera todavía pues icono de la nueva era de internet, que yo imaginaba que ya no estaba en el mercado, pero sí sigue ofreciendo sus servicios de América Online. Esta tecnología que en su momento fue la única opción disponible en muchos lugares como zonas rurales o alejadas, sin posibilidad de acceder a alternativas, hoy está pues obviamente sobrepasada por otras opciones que requieren menos infraestructura y que son relativamente fáciles de seguir. Entre ellas se encuentran alternativas como el servicio de internet satelital que ofrece Starlink de Elon Musk, en el que pues prácticamente con una conexión eléctrica o incluso con algún panel solar pues tienes una antena satelital en cualquier parte en la que puedes tener acceso a internet de alta velocidad. Para el 2023 pues todavía había en los Estados Unidos aproximadamente 160,000 personas conectadas por este medio, por América Online, que bueno, para nuestra época e incluso para quienes nos escuchan seguramente ni siquiera se les hace familiar cómo es que se conectaba o nos conectábamos antes a internet. Pues bueno, era a través de la conexión telefónica. En algunos casos, cuando llegó a México América Online, pues era una opción interesante, compitió con Telmex, Telmex tuvo el mercado y llegaron más proveedores de internet, pero muy interesante esta nota que la encontré en internet esta semana de América Online, pues que prácticamente ya pues dejará de funcionar después de 34 años en el servicio, sin imaginar que bueno, esta compañía América Online siguiera ofreciendo servicios
de Internet. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, como siempre agradeciéndole que nos acompañe cada semana aquí en el programa. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí a través del 104.3 de FM Radio y TV Nicolaita. Recordándole, nos puede seguir a través de nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.